Hola, me encanta estar en comunicación contigo y es por eso que hemos creado este nuevo contenido donde podemos interactuar como comunidad. Cada miércoles estaré subiendo un video donde contestaré a tus preguntas, ya sea que me las hagas por nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook o en nuestro correo electrónico iglesiadezacatecas@gmail.com. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es una epístola. La razón de esto es porque estamos explorando nuestras enseñanzas del domingo, la epístola de Santiago. Y era importante para nosotros saber lo que es una epístola. El día de hoy hablaremos acerca de quién fue Santiago, el autor de este libro. Así que, comenzamos. Si tú has leído este libro, te darás cuenta que el autor se identifica como Jacobo y no como Santiago. ¿Por qué es que llamamos Santiago a alguien que se llamó Jacobo? Bueno, eso es muy interesante y tiene que ver con traducciones. Para empezar, debo decirte que el autor de esta carta fue israelita, por lo que entonces deducimos que su nombre no era ni Jacobo ni Santiago, sino más bien Jacob. Pero este Jacob, cuando escribió este libro, no lo escribió en hebreo, que era el idioma de los israelitas, ni lo escribió en español, lo escribió en griego, así que tradujo su nombre de Jacob a Jacobo, que es la traducción griega de Jacob. Conforme fue pasando el tiempo, el griego dejó de ser predominante y cada vez se volvió más popular el latín, especialmente cuando se trataba de asuntos religiosos. Cuando los traductores del Nuevo Testamento tradujeron del griego al latín, también tradujeron el nombre de Jacobo y lo tradujeron como Santo Jacobo, que si tú escribes esto en latín y lo unes en una sola palabra, vas a tener como resultado la palabra Santiago. Entonces, Santiago es la traducción latina del griego Jacobo. Pero agárrate de tu silla, porque esto no fue lo único que sucedió. Cuando se tradujo al inglés, se tradujo como James, de donde sacamos nuestra palabra Jaime. Y cuando se tradujo al portugués, se tradujo como Tiago, de donde sacamos nuestra palabra Diego. Es decir, todo estudioso de las escrituras sabe que cuando se trata de Jacobo, Santiago, James, Jaime, Tiago o Diego, están hablando de la misma raíz hebrea, Jacob. Muy pocos nombres tienen todo este historial en sus traducciones. Pero lo importante de este video es saber quién fue, de todos los Jacobos, de todos los Santiagos, el escritor de esta epístola. Cuando tú la lees te darás cuenta de que la persona que la escribió no le interesaba ampliar sus credenciales. Habla con mucha familiaridad con sus lectores y además te darás cuenta que habla con mucha autoridad. Entonces, de todos los Jacobos, que era un nombre bastante popular en Israel, de todos los Jacobos que existen, nos reducen a tres posibilidades. Las primeras dos tienen que ver con los apóstoles Jacobos. Cuando tú lees la lista de los apóstoles en los evangelios o en el libro de los Hechos, te darás cuenta que hay dos apóstoles con el mismo nombre, Jacobo. Uno es llamado Jacobo el Mayor y otro Jacobo el Menor. ¿Por qué la diferencia? Aún no lo sabemos. No sabemos si era por causa de la estatura, de la edad o de la preeminencia de alguno de ellos. Pero el punto es que había dos Jacobos, dos con el mismo nombre. ¿Es posible que alguno de estos dos Jacobos haya escrito esta epístola? Es posible. Pero en realidad hay tres razones por las cuales desechamos esta teoría. La primera de ellas tiene que ver con la misma presentación. Cuando tú lees el versículo 1 del capítulo 1 de la epístola de Santiago, te darás cuenta que se identifica como Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando tú lees las epístolas escritas por apóstoles, te darás cuenta que ellos sí se identifican como apóstol. Esto nos hace pensar que entonces el escritor de la epístola de Santiago no tenía ningún interés de identificarse como apóstol, muy probablemente porque no lo era, y temía usurpar una posición que no le correspondía. Una segunda razón es porque, de haber sido Santiago el Mayor, debió de haberlo escrito antes del año 44. ¿Por qué antes del año 44? Bueno, porque sabemos, según lo escrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 12, que él murió en el año 44. El problema es que, nuevamente, si regresamos a la epístola de Santiago, nos daremos cuenta que él se dirige a las 12 tribus que están esparcidas. Bueno, antes del año 44, las 12 tribus no estaban esparcidas, lo que hace poco probable que Santiago el Mayor haya sido el autor de esta epístola. Hay una tercera razón, porque probablemente puedas pensar, bueno, ¿y qué hay de Santiago el Menor?
Bien, después de que los apóstoles murieron, se levantaron otros líderes en las iglesias, y ellos escribieron libros acerca de las enseñanzas de los apóstoles, y ninguno de ellos habló de que la epístola de Santiago haya sido escrita por un apóstol. Lo que hace que entonces nuestras dos primeras opciones sean las menos probables. Entonces, ¿quién escribió esta epístola? Esto nos deja con una última y tercera opción, que el autor de esta epístola fue el medio hermano de Jesús. Sí, Jesús tuvo hermanos. ¿Cómo lo sabemos y quiénes fueron? Es una pregunta que probablemente pueda responder después si es que tú la escribes y se repite constantemente en nuestros canales. Pero evidentemente Jesús tuvo hermanos. Uno de ellos se llamó, ¿cómo crees? Jacobo. Y este Jacobo sabemos que estuvo por mucho tiempo en la iglesia de Jerusalén y fue precisamente después de la muerte del apóstol Santiago que él tomó el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo reconocen en él una autoridad sobre la iglesia y una de las influencias más importantes que tuvo esta iglesia en Jerusalén. De ser así, él pudo haber escrito después de ese año 44, donde entonces las tribus ya estaban esparcidas. Y tiene mucho más sentido considerar a este personaje como el autor de esta epístola. Una persona que dedicó su vida a la iglesia en Jerusalén y que como pastor de ellos los conocía bastante bien y podía hablar con la autoridad que esta epístola representa. Entonces, sin lugar a dudas, el autor de la epístola de Santiago fue Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Espero que te haya gustado este video. El domingo pasado estuvimos hablando de cómo tomar decisiones en tiempos difíciles, porque hay momentos en donde se vuelve difícil tomar una decisión y Santiago habla sobre eso. Te voy a dejar el enlace para que veas ese video. El siguiente domingo hablaremos acerca de cómo vencer los malos hábitos que nos vencen. Si tú tienes problemas con algún mal hábito, la ira, la angustia, el miedo, la desesperación, la lujuria, el alcohol, bueno, Santiago tiene mucho que explicar sobre eso. Así que te esperamos el siguiente domingo y no olvides hacer tus preguntas por Facebook, YouTube o en nuestro correo electrónico iglesiadezacatecas@gmail.com. Que tengas una excelente tarde, que Dios te bendiga. Hasta luego.